Bienvenidos a esta sección de audiolibros. Soy Antonio Pereira, autor de este libro, y tendré el placer de leerlo para ti. Si disfrutas historias que inspiran y dejan una enseñanza, suscríbete. Ahora sí, comencemos. Desde la discordia hasta la armonía. La luz de la mañana atravesaba las ventanas de mi salón y se extendía sobre las paredes cubiertas de carteles, dibujos y trabajos escolares. A mi alrededor, las voces de los niños se mezclaban con risas, conversaciones y el sonido de las mochilas al caer junto a los pupitres. Era el comienzo de un nuevo día, uno parecido a tantos otros, aunque yo sabía que con Daniel nunca había dos días iguales. Él estaba sentado apartado de sus compañeros, con el cabello castaño desordenado y una expresión oscura que parecía advertirle al mundo que no se acercara demasiado. Mientras los demás compartían historias y buscaban a sus amigos, Daniel permanecía encorvado sobre su asiento, golpeando suavemente con el pie el pupitre que tenía delante. Lo observé durante unos segundos antes de llamar la atención de la clase. Muy bien, niños, es hora de formar nuestro círculo de la mañana. Recuerden que este es un momento para compartir, pero también para escuchar. Los estudiantes comenzaron a moverse hacia el centro del salón. Algunos se sentaron rápidamente, otros discutieron por unos segundos sobre quién ocuparía cada lugar. Daniel, sin embargo, no se movió. Daniel, acompáñanos, por favor, le pedí con calma. Él levantó la mirada apenas lo suficiente para demostrar su molestia. ¿Para qué? Solo nos sentamos a decir tonterías. Respiré profundamente. No era la primera vez que respondía de aquella manera, y sabía que enfrentarlo con dureza solo conseguiría aumentar su resistencia. Porque lo que piensas también es importante. Queremos escucharte, aunque hoy no tengas mucho que decir. Daniel dejó escapar un suspiro exagerado, arrastró los pies hasta el círculo y se sentó un poco apartado de los demás. Durante la actividad, los niños hablaron de sus fines de semana, de juegos, visitas familiares y pequeñas aventuras. Él no dijo una sola palabra. Sus ojos se movían constantemente por el salón, pero evitaban encontrarse con los de sus compañeros. A lo largo de la mañana continué observándolo. Contestaba de forma brusca, se negaba a cooperar y reaccionaba ante cualquier instrucción como si se tratara de un ataque personal. Había notado que su conducta era especialmente difícil después de los fines de semana y al regresar del recreo. Aquello me hacía pensar que sus reacciones no nacían solamente de lo que ocurría dentro del salón. Durante una actividad en grupo, le pedí que completara una hoja de trabajo junto a otros dos estudiantes. Daniel miró el papel durante unos segundos y luego lo empujó con fuerza hacia el centro de la mesa. No quiero hacer esto, es estúpido. Los demás niños se quedaron inmóviles. Me acerqué sin apresurarme y me incliné un poco para quedar a su altura. Intentemos hacerlo juntos, quizás sea más sencillo de lo que parece. Siempre es lo mismo, respondió apretando los puños. ¿Para qué intentarlo? Había enojo en su voz, pero también algo más. No sonaba solamente desafiante, sonaba cansado. Sonaba como un niño que ya esperaba fracasar antes de comenzar. Por primera vez, comprendí con claridad que Daniel no estaba tratando de arruinar mi clase. Estaba protegiéndose de algo que yo todavía no podía ver. El resto del día transcurrió entre momentos de calma y nuevas señales de frustración. Cuando finalmente sonó la campana, los estudiantes salieron corriendo hacia los autobuses y hacia los brazos de sus padres. Daniel se marchó sin despedirse, con la mochila colgando de un solo hombro. Me quedé sola en el salón, escuchando cómo el ruido de los pasillos desaparecía lentamente. Luego me senté frente a mi escritorio y comencé a escribir todo lo que había observado, los momentos en que evitaba el contacto, las actividades que provocaban su enojo, su resistencia a trabajar con otros y aquella frase que no podía sacar de mi cabeza. ¿Para qué intentarlo? Miré el pupitre vacío de Daniel y comprendí que limitarme a corregir su conducta no sería suficiente. Yo podía exigirle silencio, imponerle consecuencias o enviarlo fuera del salón, pero nada de eso respondería a la pregunta que realmente importaba. ¿Qué estaba tratando de decirme con su comportamiento? Apoyé el bolígrafo sobre el escritorio y tomé una decisión. No iba a conformarme con enseñarle matemáticas, ciencias o lectura. Primero tendría que encontrar una manera de llegar hasta él. Todos los niños merecen una oportunidad, murmuré en el silencio del salón. Daniel también. En ese momento todavía no sabía cuánto cambiaría él durante aquel año. Tampoco imaginaba cuánto terminaría cambiando yo. A la mañana siguiente llegué más temprano que de costumbre. Necesitaba mirar más allá de las interrupciones, los comentarios desafiantes y los momentos de enojo. Si quería ayudar a Daniel, primero tenía que entenderlo. Cuando los estudiantes comenzaron a entrar al salón, saludé a cada uno por su nombre. Algunos respondían con abrazos, otros con una sonrisa tímida. Cuando Daniel cruzó la puerta, levanté la vista y le dediqué una pequeña inclinación de cabeza. Buenos días, Daniel. Él apenas murmuró algo antes de dirigirse a su asiento. No insistí.
Aquella mañana decidí observar sin intervenir más de lo necesario. Pronto comenzaron a aparecer detalles que antes habían pasado desapercibidos. Cada vez que otro niño rozaba accidentalmente su hombro, Daniel se tensaba como si esperara un golpe. Evitaba caminar entre grupos de compañeros y prefería mantenerse cerca de las paredes del salón. Cuando todos conversaban antes de comenzar las clases, él abría un libro, aunque muchas veces ni siquiera leía. Simplemente fingía hacerlo para no tener que participar. Durante la clase de matemáticas ocurrió algo que confirmó una sospecha. Expliqué un nuevo ejercicio y antes de terminar el segundo ejemplo, Daniel ya había encontrado la respuesta. Mientras algunos estudiantes seguían resolviendo el problema, lo vi suspirar con impaciencia. ¿Por qué tardan tanto?, murmuró casi para sí mismo. No había arrogancia en su voz, parecía una frustración genuina. Él comprendía las ideas rápidamente, pero no sabía esperar el ritmo de los demás. Más tarde llegó la lectura grupal. Mientras yo narraba la historia, observé cómo Daniel comenzaba a mover un pie sin descanso. Después tamborileó los dedos sobre la mesa. Finalmente dejó escapar el comentario que todos esperaban. «Esto es aburridísimo». Varios niños giraron la cabeza hacia él. «Daniel», dije con tranquilidad, «ahora es momento de escuchar. Tendrás oportunidad de participar cuando terminemos». Esperaba una discusión, pero simplemente se recostó sobre la silla mirando hacia el techo. Aquello me hizo pensar. Su problema no era únicamente obedecer, parecía incapaz de permanecer conectado con una actividad cuando dejaba de estimularlo. Durante el recreo seguí observándolo desde la ventana. Mientras los demás corrían detrás de un balón o jugaban en los columpios, Daniel permanecía sentado solo en una banca. Lo curioso era que no parecía indiferente. Miraba constantemente a los otros niños. Sonreía por un instante cuando alguno hacía algo gracioso. Incluso daba un pequeño paso hacia adelante como si fuera a unirse al grupo. Pero siempre ocurría lo mismo. Se detenía, retrocedía, ¿no?, y volvía a sentarse solo. Fue entonces cuando comprendí algo importante. Daniel no rechazaba a los demás. Parecía convencido de que era él quien no encajaba. Aquella idea me acompañó durante el resto del día. Cuando sonó la campana y el salón volvió a quedar en silencio, abrí nuevamente mi cuaderno de notas. Esta vez ya no escribí únicamente conductas. Escribí preguntas. ¿Por qué evita el contacto con otros niños? ¿Por qué reacciona con tanta intensidad ante pequeños cambios? ¿Por qué parece sentirse cómodo únicamente cuando trabaja solo? Mientras más observaba, más evidente resultaba que sus explosiones no nacían de la rebeldía. Eran la consecuencia de algo mucho más profundo. Necesitaba conocer la historia que había detrás de aquel niño. Al terminar la jornada llamé a su maestra del año anterior. Después de unos minutos de conversación hizo una pausa antes de responder. «Daniel siempre fue un niño muy inteligente», me dijo. «Aprende rápido, pero le cuesta confiar en las personas. Nunca terminó de sentirse parte del grupo». Guardé silencio mientras continuaba. «Y su situación en casa tampoco ha sido fácil». Aquellas palabras no explicaban todo, pero explicaban mucho. Cuando colgué el teléfono permanecí varios minutos mirando por la ventana del salón. De pronto comprendí que durante semanas había estado intentando corregir las ramas de un árbol sin mirar sus raíces. No podía cambiar el pasado de Daniel. No podía resolver los problemas que enfrentaba fuera de la escuela, pero sí podía asegurarme de que, al cruzar la puerta de mi salón cada mañana, encontrara un lugar diferente. Un lugar donde no necesitara defenderse todo el tiempo. Un lugar donde pudiera equivocarse sin sentirse rechazado. Y quizá, solo quizá, un lugar donde, por primera vez en mucho tiempo, sintiera que realmente pertenecía. Esa noche preparé cuidadosamente mis notas para la reunión con sus padres. Sin embargo, mientras organizaba las hojas sobre mi escritorio, comprendí que las respuestas no llegarían únicamente hablando con ellos. También tendría que cambiar algo dentro de mi propio salón. No bastaba con entender a Daniel, ahora debía encontrar la manera de ayudarlo a descubrir la mejor versión de sí mismo. A la mañana siguiente comencé a hacer pequeños cambios. No quería que Daniel sintiera que estaba siendo observado o tratado como un problema. Por eso decidí actuar con discreción. Reorganicé los pupitres y los senté junto a Samuel, un niño tranquilo, paciente y seguro de sí mismo. Samuel no era de los que se burlaban ni discutían por cualquier cosa. Sabía escuchar, pero también sabía defender sus ideas sin levantar la voz. Daniel miró el nuevo lugar y luego me miró a mí. «¿Por qué tengo que sentarme aquí?» «Porque vamos a trabajar con compañeros diferentes esta semana», respondí con naturalidad. «Todos tendrán un nuevo lugar». No pareció convencido, pero se sentó sin protestar más. Durante la clase de ciencias dividí a los estudiantes en grupos y les pedí construir un modelo sencillo de un ecosistema. Cada grupo tendría que decidir qué materiales usar, repartir las tareas y explicar su trabajo frente a la clase. Antes de comenzar miré a Daniel. «Tú serás el coordinador de tu grupo». Sus ojos se abrieron con sorpresa. «¿Yo?» «Sí. He notado que comprendes muy rápido los temas. Creo que puedes ayudar a tu equipo». Durante unos segundos no supo qué decir. Luego enderezó un poco la espalda. «Está bien», me acerqué antes de que comenzaran. «Recuerda algo, Daniel, un buen líder no es quien da más órdenes, es quien escucha, organiza y ayuda a que todos participen». Él asintió, aunque no sabía si realmente había comprendido mis palabras.
Al principio trató de controlar toda la actividad. Tú corta esto, tú busca los colores. No, así no se hace, decía mientras movía los materiales de un lado a otro. Samuel lo observó por un momento y luego habló con calma. También podemos escuchar la idea de Mia, quizás funcione. Daniel frunció el ceño, pero no respondió de inmediato. Miró el dibujo que Mia había hecho y después volvió a revisar el suyo. Bueno, dijo finalmente, podemos usar una parte de su idea. Aquello parecía insignificante, pero para mí fue una señal. No había rechazado la sugerencia, no había gritado, había cedido. Durante el resto de la actividad caminó de un lado a otro de la mesa, comprobando que todos hicieran su parte. En algunos momentos volvió a mostrarse impaciente, pero Samuel conseguía detenerlo con una simple pregunta o una observación tranquila. Cuando llegó el momento de presentar, Daniel explicó el proyecto con claridad. Habló sobre los animales, las plantas y la importancia del agua dentro del ecosistema. Sus compañeros permanecieron a su lado y por primera vez no parecía incómodo al formar parte de un grupo. «Excelente trabajo», dije cuando terminaron. Se nota que todos participaron. Daniel intentó ocultar su sonrisa, pero no lo consiguió. Al final de la jornada le pedí que se quedara unos segundos. Su expresión cambió de inmediato. ¿Estoy castigado? No. Solo quería decirte que hiciste un buen trabajo como coordinador. Bajó la mirada. No fue tan difícil. Quizás porque tienes habilidades que todavía no has aprendido a reconocer. Daniel se encogió de hombros, aunque pude notar un pequeño destello de orgullo en sus ojos. Samuel ayudó, admitió. Reconocer la ayuda de otra persona también es parte de ser un buen líder. Él permaneció en silencio. Mañana tendrás otra oportunidad, añadí. Espero que vuelvas a sorprenderme. Daniel salió del salón con una sonrisa apenas visible. Yo sabía que un buen día no significaba que todo estuviera resuelto. Daniel había pasado demasiado tiempo construyendo defensas como para abandonarlas de una vez. Sin embargo, aquella experiencia me había mostrado algo importante. Cuando confiaba en él antes de que él pudiera confiar en sí mismo, su conducta comenzaba a cambiar. Durante los días siguientes continué reconociendo sus esfuerzos, incluso los más pequeños. Cuando esperaba su turno, se lo hacía saber. Cuando ayudaba a un compañero, se lo agradecía. Cuando conseguía expresar su molestia sin gritar, le recordaba que aquello también era progreso. No lo felicitaba por todo ni ignoraba sus errores. Simplemente trataba de demostrarle que yo también podía ver las cosas buenas que hacía. Poco a poco comenzó a llegar al salón con menos tensión en los hombros. A veces respondía a mi saludo. Otras mañanas incluso se detenía cerca de mi escritorio para contarme algo que había leído o una pregunta que se le había ocurrido. Aún así, seguía evitando a la mayoría de sus compañeros. Por eso, durante el fin de semana, preparé un nuevo proyecto. El lunes dividí la clase en equipos para investigar la historia de nuestra comunidad. Cada grupo tendría que buscar fotografías antiguas, entrevistar a familiares y seleccionar un acontecimiento importante para presentarlo. Elegí cuidadosamente a los integrantes del equipo de Daniel. Lo coloqué junto a Samuel, Mia y Elena, 3 estudiantes con personalidades diferentes, pero capaces de colaborar sin convertir cada desacuerdo en una competencia. Daniel recibió la noticia con su acostumbrado gesto de desconfianza. ¿Otra vez en grupo? La historia nunca la construye una sola persona, respondí. Para conocerla, también tenemos que aprender a trabajar juntos. Al principio se mantuvo apartado, hojeando un libro sin participar en la conversación. Los demás comenzaron a distribuir las tareas y a compartir ideas. Daniel fingía no escuchar, pero cada vez que mencionaban un dato incorrecto levantaba la cabeza. Finalmente, Mia habló sobre un antiguo incendio que había destruido varios edificios del pueblo. No fue así, interrumpió Daniel. Los demás lo miraron. ¿Cómo fue entonces?, preguntó Samuel. Daniel dudó por un momento. El incendio comenzó en una tienda, pero los bomberos evitaron que llegara hasta la escuela. Mi abuelo me contó que él era niño cuando ocurrió. Eso es interesante, dijo Elena. ¿Podrías preguntarle más cosas? Daniel se quedó sorprendido. Estaba acostumbrado a que sus intervenciones fueran recibidas como interrupciones. Esta vez, sin embargo, sus compañeros querían escucharlo. Sí, respondió. Creo que también tiene una fotografía. Entonces podríamos usarla en la presentación, añadió Mia. Sería genial. Daniel comenzó a hablar con más entusiasmo. Explicó otros detalles que recordaba y por primera vez los demás no solo toleraban su participación, sino que dependían de ella. Mientras los observaba desde el otro extremo del salón, comprendí que Daniel no necesitaba solamente aprender a escuchar. También necesitaba descubrir lo que se sentía cuando alguien lo escuchaba a él. Aquel proyecto comenzó a derribar un muro que llevaba mucho tiempo construyendo. Pero sabía que todavía faltaba algo. Los estudiantes necesitaban una forma segura de expresar sus sentimientos antes de que estos se convirtieran en gritos, burlas o discusiones. Por eso introduje una nueva dinámica. Coloqué una silla junto a la biblioteca y le puse un pequeño letrero: la silla del respeto. Expliqué que cualquier estudiante que se sintiera ignorado, herido o incomprendido podía sentarse allí. Cuando alguien ocupara la silla, tendría derecho a hablar sin ser interrumpido. Después, los demás podrían responder con calma.
Daniel observó el letrero con una sonrisa burlona. Eso no va a servir. Tal vez no, respondí. Pero antes de decidirlo tendremos que probarlo. Durante los primeros días nadie se atrevió a usarla. Los estudiantes miraban la silla con curiosidad, como si fuera un objeto extraño. Hasta que una mañana Elena se levantó de su asiento y caminó hacia ella. El salón quedó en silencio. «Quiero decir algo», anunció. Le hice una señal para que continuara. «Ayer algunos se rieron cuando leí mal una palabra. Yo sé que me equivoqué, pero no me gustó que se burlaran». Varios estudiantes bajaron la mirada. Daniel permaneció inmóvil, observándola. «Gracias por decirlo», respondí. «Ahora los demás pueden hablar, pero deben hacerlo con respeto». Uno de los niños pidió disculpas. Otro reconoció que también se había reído. Elena explicó cómo se había sentido y poco a poco la tensión desapareció. Cuando terminó la conversación, vi que Daniel seguía mirando la silla. Era la hora de lectura en grupo. Cada estudiante debía compartir una parte de la historia y luego comentar qué había entendido. Todo transcurría con tranquilidad hasta que Daniel y Mía comenzaron a discutir. «No entendiste lo que quiso decir el personaje», afirmó Daniel con impaciencia. «Sí lo entendí, solo que lo veo diferente. Está mal». «No, no está mal». Antes de que pudiera intervenir, Daniel levantó la voz. «Es que nunca escuchas». El salón quedó completamente en silencio. Hacía apenas unas semanas aquella reacción habría terminado con Daniel fuera del aula. Sin embargo, algo era diferente. Antes de hablar, respiré profundamente y señalé la silla que estaba junto a la biblioteca. «Daniel», él siguió respirando con rapidez, «¿quieres usar la silla del respeto?» Durante unos segundos pensé que se negaría. Sin decir una palabra, caminó lentamente hasta la silla y se sentó. Aquello por sí solo ya era un enorme paso. Me senté frente a él, a una distancia suficiente para que no sintiera presión. «Cuéntanos qué pasó». Daniel tardó unos segundos en responder. «Es que nadie escucha lo que intento explicar». No había gritos, no había insultos, solo frustración. «¿Eso fue lo que sentiste?» Él asintió. «Parece que cuando hablo ya decidieron que estoy equivocado». Volteé hacia Mía. «Ahora es tu turno». Ella respiró hondo. Yo sí quería escucharlo. Pero cada vez que intento hablar, Daniel me interrumpe. Daniel bajó lentamente la cabeza. No estaba acostumbrado a escuchar cómo se sentían los demás. Normalmente solo reaccionaba. Esperé unos segundos antes de volver a hablar. «¿Crees que Mía quiso ignorarte?» Daniel permaneció callado. Finalmente respondió con un movimiento negativo de la cabeza. «No». «¿Y crees que ella tuvo oportunidad de terminar su idea?» Otra pausa. «Tampoco». El ambiente del salón era completamente distinto al de meses atrás. Los demás estudiantes no esperaban un castigo, esperaban una solución. Samuel levantó la mano. Creo que los dos querían explicar lo mismo, solo que empezaron a discutir antes de terminar de escucharse. Varios compañeros asintieron. Mía sonrió ligeramente. Daniel soltó el aire despacio. «Perdón por gritar». Aquellas 3 palabras parecían sencillas. Para Daniel representaban una montaña. Yo sonreí. «Gracias por decirlo». Después miré a toda la clase. Hoy todos aprendimos algo importante. Hablar es necesario, pero escuchar también. Aquella discusión terminó convirtiéndose en una de las mejores lecciones del año. Por primera vez Daniel descubrió que expresar lo que sentía no requería levantar la voz. Y por primera vez el resto de la clase comprendió que detrás de su enojo casi siempre había frustración. Durante las semanas siguientes continuamos fortaleciendo ese ambiente de confianza. Inicié un programa muy sencillo al que llamé Compañeros de Apoyo. Cada estudiante tendría un compañero diferente cada semana. Su responsabilidad no era hacer el trabajo del otro, sino ayudarlo cuando lo necesitara, animarlo y recordarle que nadie aprendía solo. Las parejas cambiaban constantemente para que todos aprendieran a convivir con personas distintas. Cuando llegó el turno de Daniel, lo emparejé con Sofía. Era una niña paciente, organizada y con una habilidad especial para tranquilizar a cualquiera. Al principio Daniel respondió con la misma actitud de siempre. «Yo puedo hacerlo solo», Sofía sonrió. «Lo sé, yo también». Después continuó trabajando como si nada hubiera pasado. No intentó convencerlo, no discutió, simplemente permaneció allí. 2 días después ocurrió algo inesperado. Mientras resolvían un problema de ciencias, Daniel se quedó observando una ilustración durante varios minutos. Sofía se acercó. «¿Quieres que lo intentemos juntos?» Él dudó. Luego deslizó lentamente la hoja hacia el centro de la mesa. Bueno, durante casi 15 minutos trabajaron sin una sola discusión. No era un gran acontecimiento para cualquier otro estudiante. Para Daniel era enorme. Empezaba a descubrir que aceptar ayuda no significaba ser débil. También comprendía que ayudar a otros podía ser igual de satisfactorio. Sin embargo, el camino seguía siendo irregular. Hubo mañanas en las que regresó malhumorado, días en los que volvió a responder con brusquedad, momentos en los que parecía que habíamos retrocedido varias semanas. Cada vez que eso ocurría me recordaba algo importante. El crecimiento nunca es una línea recta, ningún niño cambia de un día para otro. Había aprendido a no medir el progreso por los tropiezos, sino por la velocidad con la que conseguía levantarse después de ellos, y Daniel comenzaba a levantarse cada vez más rápido. Ya no necesitaba media hora para recuperar la calma, a veces bastaban 5 minutos.
Otras veces simplemente respiraba profundamente y continuaba trabajando. Cada pequeño avance reforzaba mi convicción. No estaba formando al estudiante perfecto. Estaba ayudando a un niño a descubrir herramientas que probablemente usaría durante toda su vida. Una mañana, mientras organizaba las actividades del siguiente mes, tuve una nueva idea. Quería que los estudiantes trabajaran en algo que permaneciera después de terminar el año escolar, algo que creciera lentamente, algo que, sin darse cuenta, también hablara de ellos. Por eso propuse crear un jardín comunitario dentro de la escuela. Mientras algunos niños aplaudían la idea, otros preguntaban qué sembraríamos. Miré a Daniel. Por primera vez desde que lo conocía, levantó la mano antes de hablar. Sonreí. Sabía que aquel pequeño gesto significaba mucho más que pedir permiso para participar. Era la señal de que poco a poco, Daniel ya no sentía que debía luchar para encontrar un lugar dentro del salón. Empezaba a sentir que ese lugar siempre había sido suyo. El proyecto del jardín comenzó la semana siguiente. La idea era sencilla: transformar un pequeño espacio vacío junto al patio de la escuela en un lugar donde todos pudiéramos sembrar, cuidar y ver crecer algo con nuestras propias manos. Cuando les expliqué el proyecto, el entusiasmo fue inmediato. Los niños comenzaron a imaginar flores, tomates, girasoles y hasta pequeñas mariposas visitando el jardín. Mientras escuchaba sus ideas, miré a Daniel. Seguía atento, aunque esta vez no permanecía aislado. Escuchaba a sus compañeros y, de vez en cuando, asentía discretamente. Salimos al área destinada para el jardín con palas pequeñas, regaderas y bolsas de semillas. Cada planta dependerá de ustedes, les expliqué. Si trabajan juntos, crecerá. Si la descuidan, será difícil que sobreviva. Mientras repartía las tareas, observé algo que me hizo sonreír. Sin que nadie se lo pidiera, Daniel tomó la iniciativa de organizar las herramientas. Las palas van aquí, las regaderas allá. Primero hacemos los huecos y después sembramos. Nadie protestó. Al contrario, todos comenzaron a seguir sus indicaciones. No era el mismo niño que meses atrás intentaba imponer sus ideas levantando la voz. Ahora hablaba con tranquilidad y, sobre todo, escuchaba cuando alguien proponía algo diferente. Durante varias semanas, el jardín se convirtió en parte de nuestra rutina. Cada mañana, antes de comenzar las clases, algunos estudiantes salían unos minutos para revisar las plantas. Daniel era casi siempre el primero. Revisaba la tierra, quitaba pequeñas hojas secas y comprobaba que ninguna planta necesitara agua. Una mañana ocurrió algo inesperado. Un niño de un grado inferior atravesó el jardín corriendo sin darse cuenta de por dónde iba. Al pasar pisó una de las plantas recién sembradas. Escuché un pequeño grito. ¡Cuidado! Era Daniel. Instintivamente comenzó a caminar hacia el niño. Por un instante pensé que volvería a reaccionar como antes. Lo vi cerrar los puños, respirar profundamente, detenerse. Después relajó los hombros. Se agachó junto a la planta caída y levantó con cuidado el tallo. El pequeño estudiante lo miraba con miedo. Daniel levantó la vista. No pasa nada, solo trata de caminar por este lado la próxima vez. El niño asintió rápidamente. Perdón, está bien. Entre los dos acomodaron nuevamente la planta. Permanecí observándolos desde unos metros de distancia. No intervine, no hacía falta. Aquel momento valía más que cualquier examen o cualquier calificación. Daniel había aprendido algo que ningún libro podía enseñarle. Había descubierto que siempre existe un instante entre lo que sentimos y la forma en que decidimos responder. Y ese instante puede cambiarlo todo. Al finalizar aquella jornada realizamos una breve conversación de reflexión, una actividad que ya se había convertido en una costumbre cada viernes. Los estudiantes compartían algo que habían aprendido durante la semana. Algunos hablaban de matemáticas, otros de ciencias. Cuando llegó el turno de Daniel, permaneció unos segundos en silencio, luego habló. Me gusta trabajar en el jardín. Esperó un momento antes de continuar. Es raro, porque al principio solo era tierra, sonrieron varios compañeros. Pero ahora uno siente que las plantas crecen porque nosotros hacemos algo todos los días. Nadie dijo una palabra, no hacía falta. Todos comprendimos exactamente lo que quería decir. Mientras lo escuchaba, pensé que, sin darse cuenta, Daniel también estaba hablando de sí mismo. Él también había llegado a mi salón como una pequeña semilla escondida bajo mucha tierra, y ahora comenzaban a aparecer los primeros brotes. Con el paso de las semanas, el ambiente del salón cambió por completo. Las discusiones eran menos frecuentes. Las risas aparecían con mayor naturalidad. Los estudiantes comenzaban a resolver muchos de sus desacuerdos sin que yo tuviera que intervenir. Incluso la silla del respeto dejó de utilizarse con tanta frecuencia, no porque hubiera perdido importancia, sino porque ya no necesitaban llegar hasta ella para escucharse. Habían aprendido a hacerlo antes. Un día, mientras observaba a los niños trabajar, comprendí algo que nunca olvidaré. Yo había comenzado el año creyendo que debía cambiar a Daniel. Ahora entendía que nunca se trató de cambiarlo. Se trataba de darle un lugar donde pudiera mostrar quién era realmente cuando dejaba de sentirse atacado. Aquella diferencia transformó también mi manera de enseñar. Dejé de preguntar únicamente ¿qué está haciendo mal este estudiante?
Y comencé a preguntarme, ¿qué necesita para poder hacerlo mejor? Era una pregunta mucho más difícil, pero también mucho más poderosa. Los meses pasaron casi sin darme cuenta. Las primeras flores comenzaron a aparecer en el jardín al mismo tiempo que el invierno daba paso a la primavera, y curiosamente, el cambio más evidente no estaba afuera. Estaba sentado cada mañana en el tercer pupitre junto a la ventana. El mismo niño que había llegado evitando a todos ahora levantaba la mano para responder preguntas. Participaba en las conversaciones. Trabajaba con diferentes compañeros y, aunque todavía tenía días difíciles, ya no permitía que esos días definieran quién era. No necesitaba que yo se lo dijera. Sus propios compañeros comenzaban a verlo de otra manera, y eso significaba que el cambio ya no era solo mío, era de toda la clase. Fue entonces cuando llegaron las reuniones con los padres. Sabía que aquella conversación sería muy diferente a la primera que había imaginado meses atrás. Las reuniones con los padres siempre habían sido uno de los momentos más importantes del año. Más allá de las calificaciones, eran una oportunidad para hablar del crecimiento de cada estudiante, de sus fortalezas y de aquello que todavía necesitaba desarrollar. Sin embargo, mientras organizaba mis notas para recibir a la familia de Daniel, me di cuenta de que aquel encuentro tendría un significado especial. Meses atrás había preparado una lista de preocupaciones, ahora tenía una lista de logros. Cuando sus padres entraron al salón, noté el mismo cansancio que había percibido la primera vez que hablamos por teléfono. Había cariño en sus miradas, pero también la expresión de quienes llevaban mucho tiempo enfrentando dificultades sin saber exactamente cómo resolverlas. Nos saludamos y tomamos asiento. Durante unos segundos observé las hojas que tenía frente a mí. Después decidí dejarlas a un lado. Prefería hablar desde lo que había visto cada día. Quiero contarles algo sobre Daniel. Los dos me miraron con atención. Es un niño muy inteligente, aprende con rapidez, observa detalles que otros pasan por alto y tiene una enorme capacidad para resolver problemas. Vi cómo sus padres intercambiaban una mirada. Era evidente que esperaban escuchar otra cosa. Continué. Pero lo más importante no es eso. Lo más importante es que está aprendiendo a confiar en las personas. Su madre bajó lentamente la mirada. Su padre permaneció completamente inmóvil. Les conté cómo había aceptado trabajar en equipo, cómo había comenzado a escuchar a sus compañeros, cómo participaba en el jardín y cómo incluso había aprendido a controlar su enojo antes de reaccionar. Mientras hablaba, noté que la madre de Daniel comenzaba a secarse discretamente una lágrima. ¿De verdad está cambiando tanto?, preguntó casi en un susurro. Sonreí. Sí, ella respiró profundamente. En casa también lo hemos notado. Guardó silencio unos segundos. Ahora habla más con nosotros. Ya no se encierra tanto en su habitación. Incluso ayuda a su hermano pequeño con las tareas. Su padre asintió lentamente. ¿Todavía tiene días difíciles? Claro que sí, respondí. Los seguimos teniendo todos. Los tres sonreímos. Entonces comprendí algo. El cambio de Daniel no pertenecía solamente a la escuela. También estaba llegando a su hogar. Aquella reunión terminó siendo mucho más corta de lo que imaginaba. Cuando sus padres se levantaron para despedirse, su madre tomó mis manos. Gracias por no rendirse con él, negué suavemente con la cabeza. Daniel hizo el trabajo más difícil. Yo solo intenté acompañarlo. Después de aquella conversación seguí pensando durante varios días en sus palabras. No me habían agradecido por enseñar matemáticas, ni lectura, ni ciencias. Me habían agradecido por creer en su hijo cuando él todavía no podía hacerlo. Y comprendí que esa era probablemente la responsabilidad más grande de un maestro. Las semanas siguientes estuvieron llenas de preparativos. El año escolar llegaba a su fin y la clase trabajaba en un proyecto sobre los héroes de la comunidad. Cada equipo debía investigar a personas que dedicaban su vida a servir a los demás: bomberos, paramédicos, policías, voluntarios. Cuando revisé los grupos, encontré a Daniel completamente concentrado. Junto con Samuel, Mía y Elena habían elegido presentar el trabajo sobre el cuerpo de bomberos de la ciudad. Habían conseguido fotografías antiguas, entrevistado a un capitán retirado y preparado una presentación que superaba mis expectativas. Lo que más me llamó la atención no fue la calidad del trabajo. Fue observar a Daniel, escuchaba las ideas de todos, hacía preguntas, animaba a sus compañeros cuando alguno olvidaba una parte de la exposición. Era difícil creer que se trataba del mismo niño que meses atrás rechazaba cualquier actividad grupal. El día de las presentaciones llegó. Uno tras otro los equipos fueron pasando al frente del salón. Cuando llegó el turno del grupo de Daniel, permanecí en silencio observándolos. Él comenzó la exposición con seguridad. No habló más que los demás. No intentó quedarse con todo el protagonismo. Simplemente permitió que cada integrante tuviera su momento. Y eso para mí era mucho más importante que cualquier discurso. Al finalizar, toda la clase aplaudió. Daniel regresó a su asiento con una sonrisa que ya no intentaba esconder. Aquella tarde, cuando los estudiantes comenzaron a salir, escuché una voz detrás de mí. «Señora Gordon», me di la vuelta. Era Daniel. Permanecía de pie junto a mi escritorio, sujetando con fuerza la correa de su mochila. ¿Podemos hablar un momento? Claro, esperé. Él respiró profundamente antes de comenzar. Quería decirle algo desde hace tiempo. Bajó la vista hacia el suelo.
Perdón por cómo me comporté al principio del año. No respondí de inmediato. Sabía que aquellas palabras le habían costado mucho más de lo que cualquiera podía imaginar. No quería hacerle la vida difícil, solo no sabía cómo hacer las cosas de otra manera. Sentí un nudo en la garganta. Me acerqué y me agaché para quedar a su altura. Daniel, todos cometemos errores. Lo importante es lo que hacemos después de ellos. Él levantó lentamente la mirada. ¿De verdad está orgullosa de mí? No tuve que pensar la respuesta. Muchísimo, pero no porque ahora te portes mejor. Estoy orgullosa porque nunca dejaste de intentarlo, incluso cuando era difícil. Sus ojos comenzaron a humedecerse. Durante unos segundos ninguno de los dos habló. Finalmente apareció una sonrisa. No era aquella sonrisa tímida de los primeros meses. Era una sonrisa tranquila, la sonrisa de alguien que empezaba por fin a creer en sí mismo. Cuando salió del salón permanecí varios minutos mirando la puerta por donde acababa de marcharse. Había comenzado el año intentando enseñar a un niño, y terminaba el año sintiendo que aquel niño también me había enseñado a mí. Los últimos días del año escolar llegaron casi sin que nos diéramos cuenta. El salón estaba muy distinto al que había recibido a aquellos niños meses atrás. Las paredes, que al principio estaban casi vacías, ahora contaban nuestra historia. Había dibujos, fotografías, proyectos, mapas, trabajos de ciencias y varias imágenes del jardín que habíamos construido juntos. Cada rincón guardaba un recuerdo. Mientras ordenaba algunos materiales me detuve frente a una fotografía. En ella aparecía Daniel sosteniendo una pequeña regadera mientras ayudaba a un compañero mucho más pequeño. Sonreí. Si alguien me hubiera mostrado aquella imagen el primer día de clases, probablemente habría pensado que pertenecía a otro niño. Durante nuestra última semana realizamos una actividad especial. Pedí a cada estudiante que escribiera, de forma anónima, algo positivo sobre cada uno de sus compañeros. Después reuní todos los mensajes en pequeños sobres con el nombre de cada estudiante. Quería que terminaran el año recordando algo más importante que sus calificaciones. Quería que supieran cómo los veía la gente que convivía con ellos todos los días. Cuando llegó el momento de repartir los sobres, el salón permanecía completamente en silencio. Uno a uno comenzaron a leer. Escuché algunas risas, vi varias sonrisas, incluso alguna lágrima. Daniel abrió el suyo con cierta desconfianza. Sacó la primera tarjeta, la leyó rápidamente, luego tomó otra, y otra más. Su expresión comenzó a cambiar, no decía una sola palabra, pero podía ver cómo sus ojos recorrían lentamente cada frase. Al terminar, levantó la vista. Por primera vez desde que lo conocía, no encontraba palabras. Más tarde, mientras los estudiantes salían al recreo, vi que había dejado una de aquellas tarjetas sobre su pupitre. Sin querer leer todo el mensaje, alcancé a distinguir una sola frase. Gracias por ayudarnos cuando trabajamos en equipo. Sonreí. No porque alguien hubiera escrito aquella frase, sino porque meses atrás habría sido imposible imaginarla. Aquella tarde permanecí sola en el salón pensando en todo lo ocurrido durante el año. Recordé el primer día, recordé al niño que permanecía aislado, al que respondía con enojo antes incluso de escuchar una pregunta, al que parecía vivir preparado para defenderse, y después pensé en el niño que ahora ayudaba a otros, levantaba la mano para participar y aceptaba que también podía equivocarse. Fue entonces cuando comprendí una lección que jamás olvidaría. Muchos adultos creen que los niños difíciles necesitan más disciplina. Algunos la necesitan, pero muchas veces lo que realmente necesitan es alguien que primero intente comprender aquello que no saben expresar con palabras. Detrás de muchas conductas difíciles suele esconderse un niño que lleva demasiado tiempo sintiéndose incomprendido. Aquella idea cambió mi manera de enseñar para siempre. Desde entonces dejé de preguntarme únicamente cómo corregir un comportamiento. Comencé a preguntarme qué historia había detrás de él, porque toda conducta cuenta una historia, y si aprendemos a escucharla, muchas veces encontramos el camino para ayudar. Llegó finalmente el último día de clases. Los estudiantes entraron al salón con esa mezcla de alegría y nostalgia que solo aparece cuando termina un año lleno de recuerdos. Después de recoger sus materiales, los invité a sentarse una vez más en nuestro círculo de la mañana. Era el mismo lugar donde todo había comenzado. Miré cada uno de sus rostros. Habían crecido, no solo físicamente, también como personas. Respiré profundamente antes de hablar. Quiero que sepan algo. Todos guardaron silencio. Estoy orgullosa de cada uno de ustedes. No porque hayan sacado buenas notas, no porque hayan aprendido nuevos temas. Estoy orgullosa porque aprendieron algo mucho más importante. Aprendieron a respetarse, a escucharse, a trabajar juntos. Y esas son lecciones que los acompañarán toda la vida. Mientras hablaba, mis ojos se encontraron con los de Daniel. Ya no evitaba mi mirada. Al contrario, la sostenía con una serenidad que nunca había visto en él. Antes de terminar, levantó la mano. Sonreí. Era un gesto que meses atrás parecía imposible. ¿Puedo decir algo? Claro, Daniel. Se puso de pie lentamente. Miró primero a sus compañeros. Después me miró a mí. Al principio pensé que nadie quería que estuviera aquí. El salón permanecía completamente en silencio. Creía que todos estaban en mi contra. Bajó la vista unos segundos, pero ahora sé que estaba equivocado. Respiró profundamente. Gracias por no rendirse conmigo. Sentí que un nudo me cerraba la garganta.
Antes de que pudiera responder, varios compañeros comenzaron a aplaudir. No fue un aplauso organizado, fue completamente espontáneo. Algunos incluso se levantaron para abrazarlo. Vi a Samuel darle una palmada en el hombro, vi a Mía sonreírle, vi a Elena decirle algo al oído que lo hizo reír, y comprendí que Daniel ya no era el niño que observaba desde una banca cómo los demás jugaban. Ahora formaba parte del grupo. Cuando sonó la última campana, los estudiantes comenzaron a despedirse. Uno tras otro fueron saliendo del salón. El ruido de sus voces se fue alejando por el pasillo hasta desaparecer. Cerré lentamente la puerta. El silencio volvió a llenar el aula. Miré alrededor, los pupitres vacíos, los trabajos colgados en las paredes, las fotografías del jardín, la pequeña silla del respeto que permanecía junto a la biblioteca. Sonreí. Aquel año había comenzado creyendo que mi trabajo consistía en enseñar materias. Terminaba entendiendo que mi verdadera tarea siempre había sido mucho más profunda. No solo enseñamos a leer, también enseñamos a escuchar. No solo enseñamos a resolver problemas. También ayudamos a sanar heridas que muchas veces nadie más alcanza a ver, porque al final los niños rara vez necesitan un maestro que tenga todas las respuestas. Lo que más necesitan es un adulto que crea en ellos incluso cuando ellos todavía no son capaces de creer en sí mismos. Y cuando eso sucede, el aprendizaje deja de ser solamente académico. Se convierte en una transformación que puede acompañarlos durante el resto de sus vidas.